Muy bien, pues llegamos al segundo principio de la termodinámica, que es el principio de la entropía. De nueva cuenta no es que se llame así, pero es una manera de simplificarlo. Pero aunque se trata de simplificar, es el principio que quizá cuesta más trabajo de entender y también de explicar. Bueno, tratemos de hacerlo de la manera más sencilla aquí. La entropía para muchos quizá que la buscaron en distintas fuentes, una de la manera más sencilla en la que la tratan de explicar es como el grado de desorden. Lo voy a poner aquí y después lo trataré de ejemplificar en estos distintos sistemas que hemos puesto en la pizarra. En algunos casos este desorden a su vez lo asocian con equilibrio, y a su vez esto con espontaneidad, y a su vez esto con dirección, de la reacción. No nada más me refiero a reacciones químicas, sino a cualquier fenómeno que nosotros queramos analizar. ¿Se acuerdan del primer principio en el cual hablábamos de equilibrio termodinámico? Que cualquier sistema tiende a ir hacia el equilibrio termodinámico, tal como lo hemos explicado anteriormente. Bueno, pues ahora el segundo principio, que asociado con este principio cero del equilibrio termodinámico, nos extrapolaría la situación en la cual este equilibrio termodinámico conlleva un aumento de la entropía, siempre, sí o sí. Eso quiere decir que un sistema en equilibrio ha maximizado su entropía y eso a su vez quiere decir que ha aumentado su grado de desorden o su desorden simplemente, es decir, un sistema en equilibrio tiene un máximo desorden y como dijimos que todo sistema tiende a ir hacia el equilibrio en condiciones de temperatura y de presión constante, sin necesidad de que nosotros hagamos algo más, es decir, simplemente se genera de esta manera, tal como lo hemos explicado aquí. Cuando yo aproximé las dos barras de distinta temperatura, no necesité hacer nada más. Ya sabía que la barra de temperatura más alta se iba a enfriar, mientras que la barra de temperatura más baja se iba a calentar. Entonces, eso me está hablando a mí de que está yendo hacia un equilibrio, está aumentando su desorden y por lo tanto es una reacción completamente espontánea. No requerí hacer nada adicional, no requerí hacer ningún tipo de trabajo extra, agregar algún otro tipo de energía para que se diera esta reacción en la dirección que acabo de mencionar. ¿Cuál es la dirección? Bueno, pues como lo acabo de decir, que la temperatura más alta de la barra más caliente disminuya y que la temperatura de la barra más fría aumente hasta alcanzar dicho equilibrio. En el caso del equilibrio mecánico representado acá, donde un objeto estaba botando hasta quedar de manera completamente pasiva sobre la superficie, de igual manera se cumplen estas observaciones que acabo de hacer, es decir, cuando quedó completamente pasiva sobre la superficie, entonces alcanzó su mayor estado de desorden, estaba en equilibrio y fue completamente un proceso espontáneo. Ya sabía que simplemente dejando caer ese objeto podía botar, a lo mejor dicen, bueno, ¿y qué tal si no botaba? Bueno, no incumple o no rompe esta ley. De igual manera, se queda quieta en la superficie y es un proceso completamente espontáneo y en el cual la dirección de la reacción me indica que es en ese sentido. Dicen, ¿cuál sentido? Pues en el sentido en el cual el objeto, al impactar sobre el suelo, va a ir perdiendo energía cinética de rebote y por lo tanto va a quedar completamente en reposo sobre el suelo. Esa es la dirección de dicha reacción. Y en el caso de esta reacción química, bueno, como les dije, en condiciones de temperatura y de presión constante, en condiciones ambientales comunes o corrientes, pues yo ya sé que esta reacción va a ser reversible al grado de llegar a un equilibrio químico en el cual las concentraciones no cambien. Y de nueva cuenta se cumplen estas condiciones que acabo de mencionar acá. Se alcanza un máximo desorden, está en equilibrio. Esto es completamente espontáneo, no requerí yo añadir más reactivos o retirar productos,
Simplemente con los reactivos que ya estaban se dio esta reversibilidad y yo ya sé que la dirección de la reacción va en ambos sentidos, completamente de manera espontánea. Pero, ¿qué pasaría si, volviendo a estos tres ejemplos, en el caso de las barras de diferente temperatura, la barra de mayor temperatura, en lugar de disminuir su temperatura, siguiera aumentando y la barra de menor temperatura siguiera disminuyendo? O simplemente no, sin haber cambios. Simplemente que al ponerse en contacto, la barra de mayor temperatura se mantuviera a esa temperatura y la barra de menor temperatura se mantuviera igual a esa temperatura. Más caliente y menos caliente sin llegar a un equilibrio. Que en el caso de el objeto arrojado desde una cierta altura, en lugar de ir perdiendo altura en cada rebote, con cada rebote fuese ganando más y más y más y más altura. O en el caso de la reacción química, en lugar de llegar a este equilibrio en las concentraciones, tuviésemos cada vez más formación de reactivo y menos formación de productos de los que tenemos. Entonces, en ese caso, hablaríamos de que no están en desorden, sino que van hacia un mayor orden, que no hay verdaderamente un equilibrio y que tampoco son espontáneas. Es decir, ustedes en condiciones cotidianas jamás han visto que dos cuerpos a diferente temperatura, cuando los aproximan, cuando los ponen en contacto, se queden a esa temperatura. Siempre van a ir hacia un equilibrio térmico. Podrían decir, bueno, pero pues mi termo a lo mejor podría ser el ejemplo de un sistema aislado donde lo que está dentro del termo se mantiene caliente o frío independientemente de las condiciones del entorno. Relativamente hasta un cierto tiempo. Siempre ustedes pueden dejar su termo días y después de unos cuantos días van a ver que lo que estaba dentro pues ha alcanzado la misma temperatura del entorno que lo rodea, independientemente si la temperatura del entorno es baja o es alta. Entonces, en realidad, digamos lo que perpetuando este fenómeno en el tiempo, jamás veríamos que un objeto a mayor temperatura se quede siempre a esa temperatura si está en contacto con otro de menor temperatura y que ese otro objeto de menor temperatura se quede a esa menor temperatura. Siempre todo tendería a ir hacia un equilibrio. Entonces, si pensáramos en esta situación hipotética, como vuelvo a repetir, en la cual la barra de mayor temperatura se quedara caliente y la barra de menor temperatura se quedara fría, eso iría en contra de esa espontaneidad. No sería un fenómeno que al menos de manera natural se esté dando. ¿De qué manera se les puede ocurrir que la barra caliente se quede a mayor temperatura y la barra fría se quede a menor temperatura? Posiblemente a lo mejor podrían pensar en poner un aislante entre estos dos cuerpos y además colocar objetos calientes o de mayor temperatura sobre la barra más caliente y objetos fríos o de menor temperatura sobre la barra de menor temperatura, de tal manera que siempre se mantuviera una más alta y una más baja. Pero si se dan cuenta, ¿y qué están haciendo? Ustedes están añadiendo trabajo, están añadiendo energía en ese sistema. Por lo tanto, no es una situación de espontaneidad. Y además, como les acabo de decir, no está en desorden ni tampoco estaría en equilibrio. De igual manera, si nosotros pensamos en el rebote que da un objeto, ¿cómo podríamos hacer que ese objeto cada vez rebotara más? Pues a lo mejor en la superficie tendríamos que poner algún elástico o alguien abajo estar empujando el objeto hacia arriba cada vez que golpea el suelo. Si se dan cuenta, de nueva cuenta, no es una situación espontánea. Ustedes están añadiendo trabajo, se está añadiendo energía, algo que va en contra del equilibrio, que va en contra de este desorden y que por lo tanto cambia la dirección de la reacción, que originalmente ¿cuál era la dirección de la reacción? Que cada vez la pelota botara menos hasta quedar completamente en reposo. Y de nueva cuenta aquí, ¿cómo podríamos generar más producto, más reactivo? Pues añadiendo más sustancias
a esa reacción. De nueva cuenta, no es algo que se dé de manera espontánea. Ustedes están añadiendo ese trabajo, están añadiendo esa energía, por lo tanto están yendo en contra de ese equilibrio, están yendo en contra de ese desorden y están, por lo tanto, cambiando la dirección natural de esa reacción. Hasta aquí a lo mejor lo más fácil de entender fue la espontaneidad. Es decir, que sucedan eventos sin la necesidad de que ustedes añadan energía adicional, trabajo adicional, y que simplemente de manera empírica ustedes han visto que en la naturaleza ocurren así, de manera completamente espontánea, como los ejemplos que acabo de mencionar. Pero a lo mejor todavía no queda claro por qué hablamos de desorden, por qué por qué el equilibrio se asocia con el desorden y a su vez con la espontaneidad y con la dirección de la reacción. Bueno, a lo mejor ustedes dirían, pero equilibrio me suena más a que está ordenado. En realidad no. Si nosotros, por ejemplo, lo pensamos acá con las barras a distinta temperatura, si nosotros teníamos una barra de mayor temperatura, habíamos estipulado que sus partículas estaban en una mayor agitación, en un mayor estado de excitación, con respecto a las partículas de la barra a menor temperatura. Puedo llevárselos incluso a otro ejemplo, un poco más cotidiano, su cuarto. Piensen ustedes en su cuarto donde hay ropa regada, libros, dispositivos electrónicos, y todo está disperso sobre su cama, sobre el suelo, sobre el escritorio. Ustedes dicen, bueno, eso es un desorden. ¿Podríamos decir que eso está en equilibrio? Relativamente sí. ¿Por qué sí está en equilibrio? Porque si yo me voy hacia la cama, o si me voy hacia el suelo, o si me voy hacia el escritorio, voy a encontrar más o menos la misma proporción de elementos y en el mismo estado de excitación. Es decir, puedo encontrar que sobre la cama voy a tener tanto libros como ropa, como dispositivos electrónicos, lo mismo que a lo mejor en el suelo, lo mismo que a lo mejor en el escritorio, y todos con el mismo estado de excitabilidad molecular o en sus partículas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mientras estas están a distinta temperatura, es como decir, bueno, las más rápidas, las más agitadas van a estar en el lado de mayor temperatura y las menos agitadas, las menos excitadas van a estar en el lado de menor temperatura. Si se dan cuenta, estoy haciendo un orden. Si lo llevo a su cuarto, ¿qué pasa cuando les dicen ordena tu cuarto? Pones la ropa con la ropa, los libros con los libros, los dispositivos electrónicos con los dispositivos electrónicos. E incluso todavía puedo hacer un mayor orden, ¿no? De la ropa puedo decir la de color de este lado, la blanca de este otro lado, e ir haciendo cada vez una mayor jerarquización, un mayor orden. Si se dan cuenta, entonces con el orden hago que solamente encuentre ciertas proporciones con un cierto estado de energía, con un cierto tipo de características en una cierta posición con respecto a otras. Y entonces voy en contra de este equilibrio. Si de igual forma pienso en la pelota, ¿qué pasó mientras la pelota iba cayendo y en cada bote? Bueno, conforme va cayendo, no todas las partículas tienen el mismo estado de energía cinética y energía potencial. Conforme va golpeando la superficie, esa energía cinética y esa energía potencial se va distribuyendo más o menos de manera equitativa entre todas las partículas, hasta, como les dije, alcanzar el estado de equilibrio. Si yo hago que la pelota cada vez bote más y más a mayor altura que la anterior, entonces no están alcanzando en realidad ese equilibrio cinético y potencial cada una de esas partículas. Van a tener un distinto estado de excitación o de agitación de acuerdo a la dirección o al vector en el cual se desplace esta pelota. Entonces, espero que puedan ver con estos ejemplos que les acabo de dar que el orden es o va en contra de el equilibrio, de los estados de equilibrio, y que por lo tanto también requiere una mayor adición de energía y que es un estado más improbable de ese sistema. ¿Qué es más probable acá? Bueno, pues ¿cuál era la mayor probabilidad? Pues que alcancen la misma temperatura, que una se enfríe y la otra se caliente. ¿Qué es más probable acá? Que bote más o que cada vez bote menos hasta llegar a quedar completamente pasiva sobre el suelo, pues que cada vez pierda que cada vez rebote menos hasta que quede completamente estática sobre el suelo. ¿Y qué es más probable acá?
pues que igual alcancen un equilibrio químico. Entonces por eso es que asociamos desorden con equilibrio, con espontaneidad y dirección de la reacción. Espero que hasta acá me hayan entendido. El desorden, el equilibrio, siempre tiende a maximizar la probabilidad de una reacción. Si lo queremos ver de otra manera, ¿por qué sucede esto? Imaginen lo siguiente. Yo tengo una caja y en esa caja tengo un gas. Por un gas yo ya sé que está compuesto de partículas, solamente que esas partículas tienen una gran distancia, una gran separación entre ellas, a diferencia de un líquido o de un sólido, de acuerdo a los estados de agregación de la materia. Entonces aquí yo tengo, supongan, 5 partículas, incluso las voy a representar de distintos colores, bueno, 4, porque tengo 4 colores. Entonces tengo una partícula roja, una partícula azul, una partícula verde y también tengo una partícula negra. Y aquí yo las tengo divididas por este separador. Pero si yo quito este separador, ustedes de manera empírica saben que aunque sean el mismo número de partículas, porque no estoy metiendo nada más, estoy manteniendo las condiciones de temperatura y presión constante, lo que va a suceder es que ese gas se va a desplazar a toda la superficie. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué se desplaza hacia hacia todo el volumen de este contenedor si podía quedarse justo acá? No requería más espacio, sin embargo lo hace. Se desplaza hasta abarcar completamente el volumen de todo el compartimiento. A lo mejor dirían algunos por la presión. No, no tiene que ver la presión porque la presión no está cambiando. Siguen siendo las mismas partículas. Ejercen exactamente la misma fuerza sobre toda el área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está precisamente maximizando su entropía. ¿Y qué quiere decir está maximizando su entropía? Está yendo hacia un equilibrio termodinámico, hacia un estado más desordenado y mucho más probable. Y a lo mejor todavía dicen, pero no veo ahí dónde está la probabilidad y el orden. Vean, aquí es como decir, vamos a ordenar. Cuando estaba el divisor, cuando aquí puse la barrera, era como decir, aquí va a haber muchos y aquí va a haber nada. Eso es un orden. Aquí estoy poniendo todo y aquí estoy poniendo nada. Es como cuando ustedes ordenan su cuarto. Aquí pongo la ropa, aquí no pongo la ropa. Aquí pongo los muebles, aquí no pongo los muebles. Aquí pongo los dispositivos electrónicos, aquí no pongo los dispositivos electrónicos. Entonces estoy haciendo un estado mucho más ordenado y mucho menos improbable. ¿Por qué menos probable? Bueno, porque si yo pienso cuál es la probabilidad de encontrarlas en esta posición, es solamente esta. No existe otra posibilidad. Es decir, la única posibilidad es que las 4 partículas que acabo de poner acá estén aquí. Sin embargo, si yo ahora remuevo esta barrera, por ejemplo, y se distribuyen estas partículas en todo este volumen, en todo este espacio, puedo encontrar más probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad? O no cuál es la probabilidad, pero simplemente si se preguntan ¿cómo que probabilidades? Pues de repente la única probabilidad que tenía era que las 4 estuvieran en este pequeño espacio. Pero ahora de repente supongan que tengo negra aquí, verde aquí, roja acá y azul acá. Entonces esta es una configuración, pero de repente podría tener esta otra. Podría tener roja acá, azul acá, verde aquí y negra acá. Si se dan cuenta, esta ya es otra configuración. Dicen, pero son las mismas 4, pero no están en la misma disposición. Aquí primero tenía negra y verde y estas han pasado ahora de este lado, mientras que estas, la azul y la roja, ahora en lugar de estar de este lado, han pasado a esta posición. Y así podría hacer cada vez más combinaciones, ¿no? Podría de repente poner acá roja
y verde, y de este lado negra y de repente acá azul. Es otra combinación distinta. O incluso no necesariamente de manera equitativa. Podría ser lo siguiente. Podría hacer que aquí nada más estuviera roja y aquí estuviera azul, verde y negra. Otra configuración distinta. Y de igual manera podría ser que estuvieran, voy a quitar este, al revés, ¿no? En lugar de estar aquí la roja, por ejemplo, aquí podrían estar roja, verde y negra. Y aquí nada más azul. Si se dan cuenta, cada una de estas es una configuración distinta. Y precisamente todas estas es un mayor número de combinaciones posibles que únicamente esta configuración, que está más ordenada. Si lo llevamos a su cuarto de nuevo, la única probabilidad de tener ordenado el cuarto es tener la ropa exactamente en su lugar, los dispositivos electrónicos en su lugar, los muebles en su lugar específico, los libros en su lugar específico. Es decir, es la única configuración posible que puede haber. Entonces, eso limita el número de combinaciones posibles de dicho estado. En cambio, si está todo desordenado, puede ser que de repente en la cama encuentre un libro y una chamarra, pero también de repente podría encontrar un zapato y un iPad, o podría encontrar una mini bocina y podría encontrar una almohada. Entonces aumenta el número de combinaciones posibles, aumenta la combinatoria total. Entonces eso es lo que está pasando al decir que aumenta la entropía. Aumenta el número de probabilidades, el número de combinaciones, y por eso aumenta el estado de desorden, y que se da de manera totalmente espontánea. Es decir, cualquier reacción, cualquier fenómeno que nosotros veamos en el universo tiende a generar un aumento de la entropía, el estado de desorden, ir hacia el equilibrio termodinámico, ser completamente espontáneo, sin necesidad de añadir ningún tipo de energía adicional, y porque está maximizando las probabilidades o el número de combinaciones posibles o de configuraciones posibles de dicho estado. Es por eso que algunos pudieron encontrar que la entropía es la magnitud que mide el número de microestados compatibles con un macroestado indeterminado. ¿Cuál es el macroestado? Pues el sistema que ustedes están estudiando. Los microestados, ¿a qué se refiere? Todas las configuraciones posibles que podrían encontrarse en dicho sistema. Si vuelvo a las barras de temperatura, cuando estaban ordenadas, ¿cuál era la única forma en la que estuvieran ordenadas? Pues que las de mayor agitación, las de mayor temperatura, estuvieran del lado de mayor temperatura y las de menor temperatura estuvieran del lado de menos temperatura. Pero al ir hacia el equilibrio térmico, al igualar su temperatura, todas tienen el mismo estado de agitación y por lo tanto tienen la posibilidad de adquirir un mayor número de combinación o de configuraciones posibles. Lo mismo pasa con este ejemplo de la energía mecánica y de la energía química. Es exactamente lo mismo. Bueno, y el último de los principios, el principio 3, lo único que nos dice, bueno, que en condiciones prácticas no es posible o no es viable alcanzar el cero absoluto en temperatura, en escala absoluta, que se mide en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir, la temperatura es una magnitud que se asocia a la energía interna de un cuerpo y con esto a la energía cinética y a la energía potencial. Entonces, si un cuerpo estuviera o alcanzara el cero absoluto, sería igual a decir que no hay energía cinética ni energía potencial en dicho cuerpo. Carecería completamente de energía y eso no es así. Se puede acercar bastante a este cero absoluto, pero no carecer de temperatura, de esta energía interna. De hecho, en condiciones experimentales lo han hecho, se han acercado bastante, pero no es posible en condiciones prácticas llegar a este valor. Entonces, espero que hasta acá se hayan entendido los principios de la termodinámica para poderlos aplicar al fenómeno de excitabilidad.